Irreverente, charlas de la noche. Hoy tenemos, como todos los días, a nuestro analista, escritor y periodista Plácido Garza, quien nos va a hacer una asertiva reseña del informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches, Plácido. Buenas noches, Frank. Pues efectivamente ayer se realizó en Palacio Nacional, un Palacio Nacional en cuyo patio el presidente estuvo solo, lo que él mismo denomina su quinto informe trimestral. O sea, ya no son informes al año, sino que ahora ya lleva 5. Y en este informe que rindió la Nación, prácticamente López Obrador ya se quitó la máscara por varias razones. En primer lugar, por el hecho de que una de las alusiones que hizo durante su intervención se refirió a Simón Bolívar, a quien él lo planteó de esta manera: veo a Simón Bolívar enfermo y tumbado en la hamaca, y en esa situación en la que el Libertador se encontraba, expresando triunfaremos. Como todos sabemos, Simón Bolívar es el ícono que Maduro y antes Chávez han estado utilizando durante 13 años y medio en la dictadura disfrazada de democracia en Venezuela. Entonces, el primer dato importante aquí es que López Obrador habla ya abiertamente del Libertador, Simón Bolívar, como si estuviéramos en Venezuela. Ese fue el primer dato que de alguna manera llama la atención, como para poder decir que se está desenmascarando el presidente mexicano, y debajo de la máscara aparece su rostro ya prácticamente transformado, o hablándole directamente a la gente como si estuviera ya instaurado un régimen como el que Venezuela está padeciendo desde hace 13 años y medio. Hay que recordar una cosa: todo lo que Hugo Chávez y Maduro han hecho en Venezuela les ha llevado 13 años, y aquí López Obrador, todo lo que ha realizado le ha tomado en esa dirección 13 meses. Entonces, esta es la primera observación que yo tengo que hacer. Y la segunda tiene que ver con algo que ocurrió hoy mismo en la mañana, el lunes, cuando el mismo presidente dio la noticia de que médicos cubanos van a venir a México para poder apoyar en la lucha contra el virus que actualmente padecemos. Está bien, es bien reconocida la capacidad de los médicos cubanos, de los científicos de ese país en materia de salud, pero como que suena de alguna manera muy descarada la alusión que López Obrador está haciendo en estos momentos. 2 alusiones al socialismo abiertas y declaradas, que de alguna manera no se justifican en un momento como este, cuando está tan dividida la opinión pública en el caso de México. Y desgraciadamente, en el mensaje de López Obrador fue muy desafortunada la alusión que hizo del expresidente norteamericano Roosevelt, a quien lo puso prácticamente como un ícono de la recuperación de un país después de una calamidad, como fue en el caso de los Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial. Todas las alusiones que hizo López Obrador relacionadas a Roosevelt estuvieron totalmente fuera de contexto, o no conoce la historia, o los que le escribieron el guión lo engañaron, o él prácticamente hizo otra vez de las suyas. ¿Por qué? Pues porque el contexto relacionado con Roosevelt, al hablar del New Deal, le falló, ¿verdad? Esto es cierto. O sea, de alguna manera lo que Roosevelt hizo con los Estados Unidos fue una verdadera recuperación después de las calamidades de la guerra, pero sucede algo muy importante: sacó de contexto la alusión del expresidente norteamericano, porque Roosevelt efectivamente se metió en una tarea titánica para poder sacar adelante la economía que en esos momentos estaba muy cerca de haber sido devastada por la guerra, en el caso de Estados Unidos, pero López Obrador cayó mañosamente, o sea, ocultó mañosamente en su léxico lo que realmente hizo Roosevelt. Roosevelt, como tú lo sabes, Frank, hizo ese proceso de recuperación de la economía
pero apoyando principalmente las fuentes de empleo. No le tuvo miedo al endeudamiento del país utilizando el superávit que tenía, y eso fue lo que hizo posible de alguna manera la recuperación de los Estados Unidos, cuando de manera deliberada y apoyado por economistas científicos lograron hacer posible que las empresas no se quedaran sin el capital para seguir generando fuentes de empleo. Entonces, dos alusiones muy desafortunadas en el caso de su quinto informe trimestral, una relacionada con el Libertador Bolívar, que liga a México una vez más con Venezuela, y la segunda relacionada con Roosevelt, que es un ícono en la historia de los Estados Unidos, pero sacando de contexto sus palabras. Esto es lo que yo podría decirte, Frank. Y qué lástima, Plácido, porque yo soy un gran admirador de Franklin Delano Roosevelt, porque sus iniciales FDR son como las de mi nombre, Francisco Durán Rosillo. Entonces, la gran hazaña de Franklin Delano Roosevelt, quien fue parapléjico y su esposa le empujaba en su silla de ruedas, de hecho ella se ganó el sobrenombre de las piernas de América, al momento en que la gente lo veía entre las multitudes y que ella lo auxiliaba. Pero el gran paso que Franklin Delano Roosevelt dio con esos expertos es percatarse, al recorrer muchos países en el mundo, que no había una unidad monetaria que rigiera los negocios a nivel mundial, y que Franklin Delano Roosevelt detectó perfectamente. Entonces dijo: las herramientas que nos van a levantar van a ser dos cosas: el trabajo duro y tener una moneda que nadie pueda falsificar para que sea sólida. Y Franklin Delano Roosevelt concentró expertos en sistemas de impresión en una isla cercana a Hawái para que evitar el plagio de la idea, y los puso a desarrollar sistemas para imprimir los billetes de dólar para que nadie los pudiera imitar o falsificar. Y fue allí en esa isla donde uno de los científicos encontró una larva, un gusano de color verde, y de la cual él hizo la tinta. Por eso todos los billetes de dólares son del mismo color verde, porque la tinta se hace de una larva, de un gusano, y curiosamente ese gusano, si lo llevan a otro país, a otro clima, se pone negro y ya no lo pueden utilizar. Entonces ahí crían ese gusano y de ahí sacan la tinta, y cuando un americano quiere saber si un billete de dólar es original, le talla con la uña, y si la imagen del billete no se borra y en la uña queda una marquita un poco tenue de color verde, el billete es original. Y así hay otras 10 marcas que luego platicaremos para reconocer los dólares, para evitar que sean falsificados. Pero esa fue una de las grandes hazañas de Franklin Delano Roosevelt, a quien he leído demasiado, y discúlpame que me atreví a mencionar esto, Plácido. Está muy bien, Frank, y el fondo de todo este asunto es que desgraciadamente yo veo venir una depresión de dimensiones que López Obrador no alcanza no alcanza a entender. Desgraciadamente así es. Ahora, en México hay muchos especialistas muy acreditados en materia económica que estarían gustosos de ser tomados en cuenta precisamente para que le dieran luz a la Asamblea en medio de tanta oscuridad. El problema es que hay una cerrazón presidencial inaudita en estos momentos, y lo más grave de todo es que parece ser que el presidente que tenemos actualmente no tiene reversa. Haz de cuenta que trae de fábrica un defecto: todas las velocidades excepto la reversa, que en cierto sentido en materia de política es bueno que la tenga cuando se reconoce que se está equivocando. Él no reconoce que se está equivocando, y si lo hiciere,
tenemos un problema, porque no va a dar reversa. Ella nos dijo, nadie me va a mover, o sea, yo voy a seguir adelante, nadie me va a convencer de lo contrario. Parece ser que los únicos que tienen injerencia sobre él son los de las ideas socialistas que le han metido en la cabeza y que él durante 18 años en campaña, por cierto, actúa como si todavía estuviera en campaña, le han metido, y prueba de ello son sus alusiones relacionadas al bolivarismo, que es propio principalmente de los venezolanos, y ahora la última novedad, lo relacionado con los médicos cubanos, es que mencionar Cuba, Frank, mencionar a Venezuela o mencionar a una Dalí venezolano, no caen en muy buen momento en el caso de México. Yo creo que el mensaje que dio López Obrador ayer al país dividió todavía más a los mexicanos. O sea, esto es un hecho. O sea, de alguna manera no se nos debe de olvidar que estamos en un proceso en donde nos tenemos que unir todos. Yo veo, por ejemplo, el mensaje de Trump, que vilipendiado y repudiado, si tú quieres, por tantas cosas que ha hecho en contra de los mexicanos. Se le tiene que reconocer que realmente está convocando a las fuerzas nacionales para que se unan al clamor generalizado de la gente en los Estados Unidos. O sea, ya los Estados Unidos es el país que tiene más contagiados del virus, y en muertes va por el estilo hacia arriba. Entonces, yo no veo una conducción en el caso de México, y desgraciadamente no veo en el futuro ni inmediato ni a mediano plazo que haya una recapitulación por parte del presidente, Fran. Y déjame te cuestiono una situación, Plácido. Estados Unidos sí es el que más casos aparentemente tiene, pero es que China ha ocultado toda la realidad sobre su pandemia. De hecho, no han querido ni dar a conocer un mapa de los contagios territorialmente hablando, y Estados Unidos pone un mapa en las televisoras a toda hora anunciando cuántos casos aumentan, cuántos se curan, cuántos lamentablemente fallecen, estado por estado. Entonces, eso hay que dejarlo bien claro, como también hay que dejar claro que Jeremy Adams, el director para el CDC, Centro para el Control de Enfermedades, quien dijo que él es prediabético y su esposa está en tratamiento de cáncer de seno, y que él sí recomendaba usar la mascarilla, que por cierto, ya es obligatorio en todos los supermercados de los Estados Unidos usar mascarillas, y te pasé un video donde están limpiando las bandas por donde pasa la mercancía, pero eso lo comentamos después. El caso es que Jeremy Adams compara la situación de esta pandemia como con el ataque de Pearl Harbor, a la bahía de Pearl Harbor, en cuanto a los daños, en cuanto el problema ecológico que ocasionó tanto en mar como en tierra, y por el hecho que el ataque vino de un país asiático, con cierta tendencia que no se sabía y era impredecible, porque los agarró por sorpresa. Entonces, el señor Adams, Jeremy Adams, quien es también con un rango militar, el que ocupa el Centro para el Control de Enfermedades y es especialista, dijo muy acertadamente esa situación para que el pueblo lo entienda. ¿Y por qué razón? Porque a partir de hace 1 o 2 días, la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina transportan medicamentos para evitar asaltos, evitar robo, aumentan la distribución de respiradores y camas de hospital, y están extendiendo toda la infraestructura militar que ellos pudiesen ubicar en un campo de guerra en las ciudades y parques de los Estados Unidos, para que nadie se quede sin la atención debida. Y eso es lo que sigue peleando el presidente, diciendo que va a mover a quien sea necesario mover para que se siga dando el tratamiento, y él espera poder declarar próximamente que se ha tenido un control en esta pandemia.
el presidente y los especialistas epidemiólogos que él tiene a su lado de cabecera dicen que cuando la curva deje de subir, la curva de los contagios, y se congele y se quede plana, se reduzca el número de muertos, ese día va a ser el anuncio, técnicamente hablando, de que la pandemia está bajo control y que se puede eliminar completamente. Mientras tanto, China sigue en su posición de no compartir ni un solo dato con los Estados Unidos ni ningún país capitalista del mundo, pese a que somos sus clientes, pese a que compramos todos sus productos, ellos no quieren decirle al mundo qué fue lo que pasó, nadie sabe quién es el paciente cero y nadie tiene una idea clara de qué pasó con China. Pero eso sí, ellos quieren seguir mandando 100,000 estudiantes cada año a las universidades de los Estados Unidos, porque ellos se ahorran mucho dinero educando a sus jóvenes en Estados Unidos y hasta becas les dan. Entonces ya ha habido quien está cuestionando esa situación diciendo, hey, presidente, vea cómo lo tratan los chinos que no le comparten nada y Estados Unidos, a raíz de los que pagamos impuestos, están becando a todos sus jóvenes. ¿Qué está pasando? Bueno, pues en la línea de lo que acabas de mencionar, López Obrador no está siguiendo o copiando las prácticas exitosas de países que han logrado controlar la pandemia. Por ejemplo, la experiencia de Corea del Sur más que de China, porque se sabe que los chinos aplicaron en la ciudad en donde brotó el virus, los chinos aplicaron las prácticas que los coreanos del sur aplicaron y que les sugirieron. Esto es real, o sea, López Obrador no está copiando ni siguiendo las mejores prácticas para el control del virus, pero fíjate lo que sí está haciendo. Se está ajustando o está aplicando en México las prácticas negativas, como la de China, de ocultar información. Y adicionalmente a eso, aquí en México existe una gran incertidumbre respecto a los números que brotan por parte de las autoridades relacionados al número de contagiados, al número de pruebas aplicadas. En el informe que dio ayer en el Palacio Nacional, López Obrador dijo que somos el país con menos casos después de la India. Pues esto es obvio. Si el gobierno está obstruyendo que se hagan las pruebas, pues obviamente que tendremos muy pocos casos, o sea, existen pocos casos en el sentido de que está ocultando el número de pruebas que se están aplicando. Y fíjate, como gran oferta para atender la pandemia, anunció la compra de 7,000 camas. Adivina a quién le está comprando las camas con respirador. A China. Le está comprando las camas a China. Entonces, está ocultando información el gobierno mexicano, es un hecho, porque no coincide el ritmo de contagiados en su relación con muertes y desgraciadamente esto crea un clima de incertidumbre. El caso específico del manejo de la información está haciendo aguas por todos lados en el caso del gobierno mexicano, Frank. Eso es lo que te podría decir al respecto. Ahora, Plácido, en tu script, antes de iniciar el programa, mencionabas la muerte de un policía en México. ¿Cómo estuvo esa situación? Bueno, esa es otra de las situaciones que están sucediendo en México. Presionado por las evidencias de quienes estamos nosotros haciendo labor de investigación periodística, la Secretaría de Salubridad y Asistencia tuvo que reconocer que un policía que estuvo cuidando el tristemente célebre evento de Vive Latina que fue en la Ciudad de México, cuando ya México tenía encima la pandemia, ocurrió que en la Ciudad de México organizaron un evento de 1, 2, 3 días, no me acuerdo exactamente cuántos fueron, que se llamó Viva Latina. Y en ese evento se congregaron en plena emergencia sanitaria, se congregaron más de 100,000 personas. Ya no te digo hombro con hombro, pegados prácticamente. Ahí había un destacamento de aproximadamente 200 policías que nosotros averiguamos que se oponían a que los enviaran a ese nivel de concentración por el riesgo de contagio que se estaba presentando. Y sin embargo, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum,
dijo que no había ningún riesgo. Y el subsecretario de Salubridad, que se apellida López-Gatell, la apoyó. En vez de frenarla, la apoyó. Y el evento se realizó. Bueno, en las investigaciones que realizamos, logramos averiguar que un policía de nombre Efraín Santillán Morales, de 43 años de edad, estuvo en los eventos a los que me refiero el 14 y 15 de marzo, en plena emergencia sanitaria. Y esta persona murió ayer. Y el diagnóstico certificado por parte de las autoridades de salud del Distrito Federal fue que murió debido al coronavirus. Entonces se desató imagínate tú, el hecho de saber que en un evento masivo en donde en 2 días estuvieron más de 100,000 personas, ya hubo uno que resultó muerto precisamente por el virus, siendo que estaba cuidando el orden. O sea, si por él hubiera sido, no va, porque los policías no querían ir. Entonces, desgraciadamente tenemos que estar haciendo este tipo de labor para presionar al gobierno para que dé los datos reales de lo que está ocurriendo en el caso de México. Entonces, toda esta información relacionada con el primer caso que se da confirmado de un evento masivo, ya te podrás imaginar lo que se puede dejar venir después de saber de que en una concentración de esas dimensiones ya apareció una persona que muere por el virus. O sea, por un lado el mensaje optimista del gobierno y por el otro los datos duros que están saliendo al margen del gobierno, obtenidos por información como la que te acabo de referir, Frank. Wow, realmente ya pusiste a pensar a todas las familias que tienen hijos que pudieron haber ido o que estuvieron en ese evento. Y estaban acá el pandemiologista y el infectólogo comentando el ciclo de contagio, porque hay personas que son portadoras, pero no se enferman, no se les desarrolla. Y muchos de ellos son jóvenes. Pero adivina lo que dijeron los expertos. Los jóvenes que son portadores y que no se enferman llevan 10 veces más el contagio más adelante. Okay. Más que un adulto cincuentón como nosotros, pues si nos enfermamos, Dios no lo quiera, y llevamos el contagio, lo llevamos a 1 o 2 personas a más, pensando en lo máximo. El joven tiene mucha energía, el joven habla mucho, tiene mucho contacto físico. Ellos son considerados centro de contagio para 10 personas. Entonces, eso realmente es preocupante. ¿Tú qué piensas al respecto, Plácido? No, pues sí lo es. Y desgraciadamente la tendencia es precisamente el hecho de recalcarle a la gente que el mayor riesgo lo tiene la gente de la llamada en México tercera edad, arriba de 70 años. Y vamos a pensar que desde el punto de vista clínico esto sea cierto, pero hay mucha irresponsabilidad en el manejo de la información, porque al recalcar tan reiteradamente este hecho, se pareciera estarles diciendo a los jóvenes: ustedes no se preocupen, ustedes denle vuelo a la hilacha. Al fin y al cabo, los que se van a morir, si es que se mueren, son los viejos. ¿Y qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, el último reporte de la Organización Mundial de la Salud, porque nosotros lo estamos monitoreando, casi te puedo decir minuto a minuto, habla precisamente de lo que acabas de mencionar. El nivel de portación del adolescente, el nivel de portación de un joven es 10 veces mayor que el de un adulto mayor, y el poder de transmisión, como se le llama en la OMS, es muchísimo mayor en el caso del joven que en el caso del viejo. El joven lo puede traer incubado el bicho en su cuerpo y resiste más de los 14 días que normalmente demora el bicho en manifestarse. Entonces, en México hay una realidad muy clara. No hay una estrategia científica de recuperación. No la hay. Yo más bien veo una estrategia ideológica populista, clientelar,
con miras a las elecciones del 2021. Yo no veo un soporte científico detrás de las palabras del presidente. Y esto, desgraciadamente, está provocando más división todavía en los mexicanos. Esto es lo que yo estoy viendo, Frank. O sea, ¿crees que pase la situación de Italia, que lo querían ocultar hasta el momento en que ya no había féretros, o sea, cajas de muerto, y ya tuvieron que ponerlos en bolsa, y fue cuando todo el país se alarmó, se dio cuenta de la magnitud del problema, y fue cuando realmente se hizo el escándalo mundial? Bueno, pues el efecto de lo que ocurrió en Italia está sucediendo en México desde el primer momento en el que, teniendo los datos, el gobierno no los da. Solamente cuando ve la presión de la evidencia mediante este tipo de estudios que estamos realizando a nivel nacional, no le queda otra alternativa más que reconocer. O sea, el nombre del policía salió porque ya lo teníamos nosotros. Es el nombre de esa persona que murió. Fíjate, es de los pocos, yo creo que ha sido el único nombre de un fallecido por el virus que es reconocido y dado a conocer por el gobierno. ¿Por qué lo hizo? Pues porque ya lo sabíamos nosotros, y al saberlo, pues prácticamente le quitas a ellos el argumento de estar ocultando la información. En un momento como este, vamos a pensar que tenemos una epidemia que va a crecer, porque los picos en México todavía no llegan, Frank, pero en estos momentos es cuando más veracidad, más transparencia, más claridad, más apego a la verdad debe de haber por parte de un gobierno. Ocultar información es contraproducente. ¿Por qué? Porque la información es como el agua, se filtra por la primer rendija. No tienes que escarbarle mucho, porque dentro de los sistemas oficiales del gobierno de la Cuarta Transformación hay demasiada gente que, trabajando para el gobierno, está inconforme con la manera en la que se están haciendo las cosas. Entonces, no desaprovechan la oportunidad. Es cuestión de moverles muy poquito para que suelten información, y en muchas de las veces ni siquiera los tenemos que buscar. A mí me cae información sin buscarla, Frank. Ese fue el caso del policía que murió en el evento Vive Latino. Qué impresionante. Ahora, básicamente, el resto del gabinete, ¿qué postura está adoptando? Porque escuchamos mucho de todo lo que dice el presidente, pero el gabinete está atrás y son los que deben de acarrear las responsabilidades de soportar los planes de solución, los planes de emergencia. Yo no siento así que estén pasando las cosas, o corrígeme si estoy equivocado, Plácido. Mira, el gabinete que tiene López Obrador está plagado de focas aplaudidoras, le celebran todo, le tienen miedo, incluso gente que ni se esperaba que adoptara una actitud tan sumisa, lo está haciendo. ¿Cómo quién? ¿A quién me refiero? Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, que es egresado de la IP, repudiado y todo lo que tú quieras por las razones de las que ya hemos platicado. No lo quieren los mismos empresarios, es un interlocutor al que yo le llamo un mal no necesario. Sin embargo, ha presumido durante toda su vida de que es una persona exitosa en los negocios. Ya no lo es tanto, pero sigue presumiendo de eso. Bueno, hasta él está metido en el tsunami a favor de todo lo que López Obrador dice. O sea, con un gabinete de ese tamaño, con un gabinete con esos niveles tan bajos de percepción y de iniciativa que no se animan a contradecir al presidente, no se pueden esperar grandes cosas. 30 segundos, Plácido. Conclusión. Bien, en esos 30 segundos yo quiero avisarle a nuestra audiencia que nuestras investigaciones periodísticas dieron con el paciente cero en Vail, Colorado. Sabemos el nombre del paciente cero, sabemos el restaurante chino donde trabajaba, y esto es importante porque la mayoría de los primeros casos que llegaron a México con el coronavirus llegaron de Vail, Colorado. Esto lo vamos a ver en nuestro siguiente programa. Muchas gracias, Plácido. Gracias, audiencia de Irreverente Charlas de la Noche.
Nos escuchamos mañana y estemos muy atentos porque Plácido Garza nos ha avisado que si hay alguna noticia de emergencia o última hora, él va a ser el primero en reportarla. Muchas gracias y hasta entonces. Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo. Irreverente Charlas de la Noche, un programa nuevo y diferente, con la perspectiva internacional del analista Plácido Garza, quien escribe editoriales para 52 diarios, tanto en México como en varios países, desde la Patagonia hasta Estados Unidos. Y Francisco Manuel Durán Rosillo, Frank Durán Rosillo, periodista y experto en comunicación digital, que ha trabajado en CNN, en Turner Broadcasting System, Televisa, El Norte de Monterrey, OEM y varios grupos más como Cox Media, dando una perspectiva fresca